Capítulo 3. Peter Keating contemplaba las calles de Nueva York. Observó que la gente iba extremadamente bien vestida. Se detuvo un instante delante del edificio de la Quinta Avenida donde lo estaban esperando la oficina de Franco Nigeyer y su primer día de trabajo. Miró a los hombres que pasaban a prisa. Elegantes como el diablo, se dijo, y echó una mirada, pesaroso, a sus propias ropas. Tenía mucho que aprender en Nueva York. Keating se introdujo por la puerta giratoria en un lustroso vestíbulo de mármol y se dirigió a un ascensor, barnizado de rojo y de dorado, que lo condujo 30 pisos más arriba, a una puerta de caoba. Vio una placa de bronce pequeña, con letras elegantes. Franco Nigeyer. Arquitectos. La sala de espera de la oficina de los señores Franco Nigeyer parecía el salón de baile de una mansión colonial, fresco e íntimo. Los blancos muros plateados formaban paneles con las pilastras achatadas. Las pilastras eran acanaladas y curvadas formando volutas jónicas. Estas soportaban pequeños frontones quebrados por la mitad para dar lugar a una urna griega de yeso colocada en la pared. Grabados de templos griegos adornaban los paneles, eran demasiado pequeños para distinguirse, pero presentaban las columnas inconfundibles, los tímpanos y las ruinas desmoronadas. Desde que traspuso el umbral, Keating sintió, con bastante sorpresa, como si una correa transportadora corriera bajo sus pies. Esta lo condujo a una empleada que atendía al público sentada junto al conmutador del teléfono, detrás de la balaustrada de una galería florentina. De allí, la correa transportadora lo llevó a la oficina donde se hacían los proyectos. Vio largas mesas achatadas, un bosque de varillas retorcidas que, descendiendo del techo, terminaban en lámparas de verde sombra, enormes legajos de papel heliográfico, torres de cajones amarillos, papeles, cajas de hojalata, muestras de ladrillo, frascos de engrudo y calendarios de compañías de construcción, la mayoría de ellos con cuadros de mujeres desnudas. El dibujante principal hizo unas castañetas con los dedos, sin mirarlo siquiera. Estaba aburrido y al mismo tiempo ansioso de hacer algo. Le indicó con el pulgar una pieza donde había armarios, levantó la barbilla para señalarle la puerta de uno de ellos, y estuvo balanceándose sobre los pies mientras Keating ajustaba su cuerpo erguido e incierto una blusa de color gris perla. Franco no había insistido mucho sobre el uso de esta blusa. La correa transportadora se detuvo junto a una mesa, en un rincón de la sala de dibujo, donde Keating se encontró con una colección de planos que tenía que desarrollar. La flaca espalda del dibujante principal se iba alejando de él como si hubiese olvidado su existencia. Keating se puso a trabajar enseguida, los ojos fijos y la garganta rígida. No veía más que el resplandor perlino de papel delante de sí. Las líneas firmes que dibujó lo sorprendieron porque veía que su mano temblaba sobre el papel una pulgada hacia adelante y otra hacia atrás. Seguía las líneas sin saber dónde terminaban ni por qué. Sabía solamente que aquel plano era la proeza tremenda de alguien a quien él no podía discutir ni igualar. Se sorprendió, pues siempre se había considerado como un arquitecto en potencia. Mucho más tarde advirtió las arrugas de una blusa gris adhiriéndose a un par de omóplatos en la mesa vecina. Miró en torno, cautelosamente primero, luego con curiosidad, después con placer, finalmente con desprecio. Cuando llegó a esto último, Peter Keating fue el mismo otra vez, y sintió amor por los hombres. Supo de mejillas cetrinas, de una nariz cómica, de una verruga en una barbilla inclinada, de un estómago aplastado contra el borde de una mesa. Le gustaban tales espectáculos.
Lo que ellos podían hacer, él podía hacerlo mejor. Sonrió. Peter Keating necesitaba de sus semejantes. Cuando echó una ojeada a sus planos otra vez, advirtió los defectos que resaltaban en la obra maestra. Era el piso de una residencia privada, notó los torcidos pasillos que, sin razón aparente, rebanaban un gran espacio a los largos y rectangulares embutidos de habitaciones condenadas a la oscuridad. Dios mío, pensó, me desaprobarían si presentase esto como mi primer trabajo. Después de lo cual prosiguió en su tarea con rapidez, facilidad y pericia. Antes de almorzar, Keating ya se había hecho de muchos amigos en el trabajo. No eran amigos definitivos, pero ante él se extendía un vasto terreno apto para la amistad. Sonreía a sus vecinos y hacía guiños de inteligencia con ellos, pero sobre nada en particular. En cada viaje que hacía para tomar agua, solía acariciar con el brillo suave y animado de sus ojos aquellos que encontraba a su paso, con aquellos ojos brillantes que parecían traspasar a todo el que entraba en la sala, considerarlo como si fuese el más alto espécimen de humanidad y su amigo más querido. Y detrás de él dejaba la impresión siguiente: ahí va un muchacho listo y un excelente camarada. Vio que un joven alto y rubio estaba efectuando la elevación de un edificio para oficinas en la mesa cercana. Se asomó con camaradería por encima del hombro del muchacho y contempló las guirnaldas de laurel entretejidas en torno a las columnas acanaladas de 3 pisos de altura. Bastante bueno para el viejo, dijo Keating. ¿Quién?, preguntó el muchacho. ¿Cómo? Francón, respondió Keating. Nada de Francón, dijo el muchacho plácidamente. Él no ha diseñado ni siquiera una casilla de perro en 8 años. Indicó con el pulgar, sobre su hombro, una puerta de vidrio que estaba detrás de ellos. Ese. ¿Quién?, preguntó Keating dándose vuelta. Él, dijo el muchacho, Stendhal, el que lo hace todo. A través de la puerta de vidrio, vio Keating unas huesudas espaldas inclinadas sobre el borde de una mesa, una cabeza pequeña, triangular, inclinada atentamente, y 2 manchas de luz en los redondos vidrios de los anteojos. Era ya tarde cuando una sombra pareció cruzar por detrás de la puerta cerrada, y Keating supo por los murmullos que hubo en torno que Guy Francón acababa de llegar y había subido a la oficina del piso de arriba. Una media hora más tarde, la puerta se abrió y apareció Stendhal con un inmenso pedazo de cartón que se balanceaba entre sus dedos. Usted, dijo, deteniendo sus anteojos en la cara de Keating. ¿Usted está haciendo los planos de esto? E inclinó el cartón hacia adelante. Lleve esto al jefe para que le dé el visto bueno. Trate de escuchar lo que le diga y trate de parecer inteligente, aunque ninguna de las 2 cosas tenga importancia. Era bajo y sus brazos parecían colgar hasta los tobillos, brazos que se balanceaban dentro de las largas mangas, como si fuesen sogas, con grandes manos eficientes. Los ojos de Keating se helaron, se oscurecieron durante una décima de segundo, se concentraron en los lentes en una mirada aguda. Después sonrió y dijo agradablemente: Sí, señor. Tomó el cartón con los extremos de los 10 dedos y subió por la escalera de alfombra carmesí a la oficina de Guy Francón. El cartón mostraba una perspectiva a la acuarela de una mansión de granito gris, con 3 filas de buhardillas, 5 balcones, 4 entrepaños, 12 columnas, un mástil y 2 leones a la entrada. En un rincón, prolijamente estampado a mano, decía: Residencia del señor James S. Wattles y de su señora. Francón y Geyard, arquitectos. Keating respiró suavemente.
James Wattles era el millonario fabricante de lociones de afeitar. La oficina de Guy Francon estaba lustrada. No, lustrada no, se dijo Keating, sino revestida de laca no, sino de un líquido mezclado de espejos y derramado sobre todas las cosas. Vio fragmentos de su figura reflejada, sueltos y libres como un enjambre de mariposas que lo seguían por la habitación, por los gabinetes Chippendale, en las sillas de estilo jacobita, en el manto de la chimenea Luis XV. Tuvo tiempo para notar una genuina estatua romana que estaba en un rincón, fotografías color sepia del Partenón, de la Catedral de Reims, de Versalles y el edificio del Banco Nacional Frick con la eterna antorcha. Vio acercarse sus propias piernas al escritorio de Caoa. Guy Francon estaba sentado. Su rostro era amarillento y las mejillas flácidas. Contempló a Keating un instante como si nunca lo hubiese visto, después lo reconoció y le sonrió cordialmente. Bien, bien, Kitty, bien, muchacho, aquí estamos todos cómodamente en casa. Así que me alegro de verlo. Siéntese, muchacho, siéntese. ¿Qué tiene ahí? Bien, no hay prisa en absoluto. Siéntese. ¿Cómo se siente aquí? Temo, señor, que demasiado feliz, dijo Keating con una expresión de franco y juvenil desamparo. Siempre pensé que podría ser formal en mi primer empleo, pero empezando en un lugar como este. Creo que me he asustado un poco. Esto pasará, señor, prometió. Por supuesto, contestó Guy Francon. Quizás sea un poco abrumador para un muchacho, pero muy poco. No se preocupe. Estoy seguro de que usted va a llenar el puesto que se le ha asignado. Haré todo lo posible. Seguramente lo hará. ¿Qué es lo que me envían? Francon extendió la mano hacia el dibujo, pero sus dedos fueron a descansar desganadamente en la frente. Es tan fatigoso este dolor de cabeza. No, nada serio, contestó sonriendo ante el súbito interés de Keating, solamente un pequeño moxetete. Uno trabaja tan duramente. ¿Puedo hacer algo por usted, señor? No, gracias. Nada puede hacer, únicamente si pudiera quitarme este dolor de cabeza. Parpadeo. Es el champaña. Entre nos, el champaña de anoche no valía un comino. Nunca me ha gustado mucho el champaña. Permítame que le diga, Kittredge, que es muy importante conocer los vinos. Por ejemplo, si usted invita a un cliente a cenar y quiere tener la seguridad de hacer correctamente las cosas, le diré un secreto profesional. Si uno pide perdices, la mayoría de la gente ordena vino Borgoña. ¿Qué hace usted entonces? Pide Closivojot 1904. Esto a clase. Correcto, pero original. Uno debe ser original siempre. A propósito, ¿quién lo manda? El señor Stendhal. Ah, Stendhal. El tono con el cual pronunció el apellido sonó como un golpe en la mente de Keating. Era un permiso de almacenaje para uso futuro. Es demasiado importante para traer su propio trabajo, ¿eh? Imagínese, él es un gran dibujante, el mejor dibujante de la ciudad de Nueva York, pero últimamente se ha convencido de que es demasiado grande. Cree que es el único que trabaja aquí solamente porque le doy ideas y lo dejo que las realice. Por eso se pasa el día ensuciando papeles. Algún día usted sabrá, cuando haya estado más tiempo en los negocios, que el trabajo real de una oficina se realiza de puertas afuera. Tome el ejemplo de anoche,
en el banquete de la Asociación de Bienes Raíces Clairon. 200 convidados, cena y champaña. Sí, champaña. Frunció la nariz con fastidio, como si se burlase de sí mismo. Hay que decir pocas palabras sin solemnidad, en una breve conversación de sobremesa, nada ruidoso ni tampoco una vulgar charla sobre negocios, sino unos pocos y bien elegidos pensamientos sobre la responsabilidad de los corredores de bienes raíces para con la sociedad, sobre la importancia de seleccionar arquitectos competentes, respetados y bien establecidos. Unas cuantas frases breves, brillantes, que se peguen a la mente. Sí, señor, como por ejemplo, elegir al constructor de su hogar es tan importante como elegir la esposa que habitará en él, dijo Ketin. No está mal, no está del todo mal, Kitri. ¿No le molesta si tomo nota? Mi nombre es Ketin, señor, dijo firmemente, Ketin. Disponga de la idea, soy muy feliz con que le llame la atención. Ketin, naturalmente. Pero, naturalmente, Ketin, dijo Francon con una sonrisa que lo desarmó. Perdóneme, uno encuentra tanta gente. ¿Cómo decía usted? Elegirá al constructor, muy bien dicho. Se lo hizo repetir y lo escribió en una hoja, escogiendo un lápiz de entre varios que tenía delante, lápices nuevos, de colores, con la punta bien afilada, listos para ser usados. Después apartó la agenda, murmuró algo, se pasó la mano por las suaves ondas de su pelo y dijo fatigado: Bueno, supongo que tendré que examinar eso. Ketin extendió el dibujo respetuosamente. Francon se echó hacia atrás, sostuvo el cartón, alejándolo todo lo largo de su brazo. Lo contempló. Cerró el ojo izquierdo, después el derecho, movió el cartón una pulgada más lejos. Ketin aguardaba desatinadamente, viéndole dar vueltas al cartón. Pero Francon apenas lo sostenía y de pronto Ketin se dio cuenta que hacía un rato que no lo miraba. Lo estaba estudiando en provecho de Ketin y entonces éste sintió algo liviano, liviano como el aire, y vio el camino del futuro claro y abierto. Sí, dijo Francon frotándose la barba con las yemas de sus suaves dedos. Volviéndose a Ketin. No está mal, de ningún modo. Bien, tal vez, hubiera podido ser más distinguido, usted sabe, pero bien, el dibujo está hecho tan prolijamente. ¿Qué piensa, Ketin? Ketin pensó que 4 de las ventanas daban a 4 columnas de granito gigantescas. Pero vio los dedos de Francon jugando con la corbata de color petunia malva y decidió no decir nada. En cambio, agregó: Si me permite hacer una sugestión, señor. Me parece que las cartelas entre el cuarto y el quinto piso son demasiado modestas para un edificio tan imponente. Parece que un rincón ornamental sería mucho más apropiado. Así es. Era precisamente lo que iba a decir. Un cordón ornamental. Pero mire, ¿no disminuiría el ventanaje? Sí, dijo Ketin con una débil apariencia de desconfianza en el tono, con el tono que habría usado para discutir con un discípulo, pero las ventanas son menos importantes que la dignidad del edificio. Es verdad. Dignidad. Debemos dar, sobre todo, dignidad a nuestros clientes. Sí, definitivamente, un cordón ornamental. Solamente, mire, yo ya había probado los proyectos preliminares y Stengel lo había llevado a cabo muy prolijamente. Al señor Stengel le encantaría cambiarlo si usted se lo aconsejase. Los ojos de Francon se detuvieron en los de Ketin un momento.
Después bajó los párpados y se sacó un hilacho de su manda. Naturalmente, naturalmente, dijo con vaguedad. Pero, ¿usted cree que el cordón es realmente importante? Yo creo, respondió Ketin lentamente, que es más importante hacer los cambios que uno encuentra necesarios que poner el visto bueno a todo dibujo tal como el señor Stendhal lo haya diseñado. Francon no dijo nada y solo lo miró fijamente, sus ojos lo enfocaban y sus manos eran blancas. Entonces, Ketin se dio cuenta que se había aventurado terriblemente y había ganado. Después de ganar le asustó su osadía. Miráronse silenciosamente y ambos vieron que eran dos hombres que podían comprenderse. «Tendremos un cordón ornamental», dijo Francon con calma y genuina autoridad. «Deje esto aquí. Dígale a Stendhal que necesito verle». El joven se volvió para retirarse, pero la voz de Francon lo detuvo, alegre y afectuosa. «Ketin, ¿puedo hacerle pasar una sugestión? Entre nosotros no puede haber ofensa, pero una corbata de colores de vino iría mucho mejor que un azul con la blusa gris. ¿No le parece?» «Sí, señor», replicó Ketin tranquilamente. «Gracias. Resolveré eso mañana». Se marchó y cerró la puerta suavemente. Al regresar por la sala de espera vio un señor distinguido, de cabellos grises, que acompañaba a una dama hasta la puerta. El señor no llevaba sombrero y era obvio que pertenecía a la oficina. La señora llevaba una capa de bisón y era obvio que se trataba de una cliente. El señor no hizo una reverencia hasta el suelo, no abrió ninguna carpeta, no la abanicó tampoco, solamente le abrió la puerta. Pero a Ketin le pareció que el señor estaba haciendo todo eso. El edificio del Banco Nacional Frink se elevaba sobre Manhattan, conforme el sol recorría el cielo, y su larga sombra se movía como una inmensa aguja de reloj, a través de tiznadas viviendas, desde el acuario hasta el puente de Manhattan. Cuando el sol se ocultaba, la antorcha del mausoleo ariano resplandecía en su lugar y hacía brillar rojas suciedades en los cristales de las ventanas existentes en la parte más elevada de los edificios. El Banco Nacional Frink desplegaba toda la historia del arte romano en bien escogidos modelos. Durante mucho tiempo había sido considerado el mejor edificio de toda la ciudad, porque ninguna otra construcción podía jactarse de poseer tal abundancia de detalles clásicos. Ofrecía tantas columnas, frontones, frisos, trípodes, gladiadores, urnas y volutas, que parecía no haber sido construido en mármol blanco, sino exprimido de un tubo de pastelería. Con todo, estaba edificado en mármol blanco. Nadie lo sabía, sino los propietarios que lo habían pagado. Ahora era de un color veteado, borroso, leproso, ni marrón ni verde, pero el peor tono de ambos, el color de la lenta podredumbre, el color del humo, la emanación de los gases y de los ácidos que comían la delicada piedra con la intención de limpiar el aire y despejar el suelo. El edificio del Banco Nacional Frink constituyó, sin embargo, un gran éxito, tan grande que fue la última construcción que Guy Francon diseñó. Su prestigio le ahorró la molestia de continuar. 3 manzanas al este del Banco Nacional Frink estaba el edificio Dana. Era más bajo y carecía de prestigio. Sus líneas eran recias y simples, revelando, acentuando la armonía del esqueleto interno de acero como un cuerpo revela la perfección de sus huesos. No tenía otros ornamentos que ofrecer. Ostentaba la precisión de sus ángulos agudos, el modelado de sus planos, la larga línea de ventanas como corrientes de hielo que bajasen del techo al pavimento.
Los neoyorquinos raras veces contemplaban el edificio Dana. Ocasionalmente, algún raro visitante que venía del campo se detenía inesperadamente a la luz de la luna y se preguntaba maravillado de qué sueño había surgido aquella visión. Pero tales visitantes eran muy raros. Los inquilinos del edificio Dana decían que no lo cambiarían por ningún otro en el mundo. Apreciaban la luz, el aire, la hermosa lógica de los planos en los vestíbulos y en las oficinas. Pero los inquilinos del edificio Dana no eran muchos ni tampoco hombres prominentes los que situaban sus negocios en un edificio que parecía un depósito de mercaderías. El edificio Dana había sido diseñado por Henry Cameron. Hacia 1880, los arquitectos de Nueva York luchaban entre sí por ocupar el segundo lugar en la profesión. Ninguno aspiraba al primero, este lo tenía Henry Cameron. Era difícil conseguir a Henry Cameron en aquellos días. Había gran cantidad de personas que comprometían sus servicios con 2 años de anticipación. Él diseñaba personalmente todas las construcciones que salían de su oficina. Él elegía lo que quería construir. Cuando lo hacía, el cliente se quedaba con la boca cerrada. Pedía a los clientes lo único que no se concede a nadie: obediencia. Atravesó los años de fama como un proyectil en ruta hacia un fin que nadie podía adivinar. La gente lo llamaba loco, pero aceptaban cuanto él realizaba, comprendiéranlo o no, porque estaba hecho por Henry Cameron. Al principio sus construcciones no eran suficientemente distintas de las demás como para asustar a nadie. Hacía sorprendentes experimentos de vez en cuando. Las personas lo esperaban y no discutían con Henry Cameron. Algo estaba creciendo en él a cada nueva hora, algo que iba luchando, tomando forma, subiendo peligrosamente como una explosión. La explosión llegó con el nacimiento del rascacielos. Cuando los edificios empezaron a crecer, no en fila, sobre voluminosas filas de mampostería, sino como flechas de acero disparadas hacia lo alto, sin peso y sin límites, Henry Cameron fue uno de los primeros en comprender el nuevo milagro y darle forma. Fue de los primeros, y los pocos, que aceptaron la verdad de que un edificio alto debía parecer alto. Mientras los arquitectos maldecían preguntándose cómo hacer un edificio de 20 pisos que semejase una vieja mansión de ladrillo, y usaban cada traza aprovechable para privarlo de su altura, empequeñeciéndolo, haciéndolo seguro y antiguo, Henry Cameron diseñó rascacielos en líneas rectas, verticales, ostentando su acero y su altura. Mientras los arquitectos trazaban frisos y frontones, Henry Cameron decidía que el rascacielos no debía copiar a los griegos, decidía que ningún edificio debe copiar a otro. Tenía entonces 39 años. Era bajo, rechoncho y desgreñado. Trabajaba como un negro, se pasaba sin comer y sin dormir, bebía de tarde en tarde, pero entonces lo hacía brutalmente. Dio a sus clientes nombres que no se pueden reproducir, se reía del odio y lo alimentaba deliberadamente, comportándose como un señor feudal y como un estibador. Vivió en una tensión apasionada que mortificaba a los hombres cuando entraba en algún lugar. Era un fuego que ni él ni los otros podían soportar mucho tiempo. Esto ocurría en 1892. La Exposición Colombina de Chicago se inauguró solemnemente en 1893. La Roma de hacía 2000 años se levantaba a orillas del lago Michigan, una Roma remendada con piezas de Francia, España, Atenas y con todos los estilos que después han aparecido. Era una ciudad de ensueño, de columnas, arcos triunfales, fuentes de cristal y rosetas. Los arquitectos compitieron a quién podían robar mejor,
desde la fuente más antigua a todas las fuentes al mismo tiempo. Extendiéronse delante de los ojos de un país nuevo todos los crímenes arquitectónicos cometidos siempre en todos los viejos países. Era blanca como una peste y así se extendía. Las personas miraron y se quedaron pasmadas y se llevaron consigo a las ciudades de Norteamérica la semilla de lo que habían visto. Las semillas echaron vástagos de malezas en oficinas postales de Ritia con pórticos dóricos, mansiones de ladrillo con frontones de hierro, almacenes hechos de 12 partenones apilados uno sobre otro. La maleza creció y ahogó toda otra cosa. Henry Cameron había rehusado trabajar para la exposición colombina y le habían dado nombres inimprimibles, pero que se repetían, aunque no delante de mujeres. Los nombres se repitieron. Se repitió que le había arrojado un tintero al rostro de un banquero distinguido que le había pedido que diseñara una estación de ferrocarril con las formas del templo de Diana en Éfeso. El banquero no volvió más. Hubo otros que tampoco volvieron. Apenas había alcanzado la meta después de largos años de lucha, apenas había dado forma a la verdad que había buscado, cuando la barrera definitiva se cerró detrás de él. Un país nuevo lo había seguido atentamente, se había asombrado, había empezado a aceptar la grandeza de su trabajo. El país retrocedió 2000 años en una orgía de clasicismo, y no podía encontrar ni lugar ni uso para él. Ya no era necesario diseñar edificios, bastaba con fotografiarlos. El arquitecto que tuviese la mejor biblioteca era el mejor arquitecto. Imitadores copiaban imitaciones. Para sancionarlo había cultura, había 20 siglos ostentando ruinas desmoronadas, había una gran exposición, había una tarjeta postal europea en cada álbum familiar. Henry Cameron no tenía nada que ofrecer contra todo esto, nada fuera de la fe que lo sostenía solamente porque era suya. No tenía a quien citar, nada de importancia que decir. Sabía solamente que la forma de un edificio es la llave de su belleza, que nuevos métodos de construcción demandan nuevas formas, que él deseaba edificar según sus gustos y solo así. Pero los demás no podían prestarle atención al cuando estaban discutiendo a Vitruvio, a Miguel Ángel y a Sir Christopher Wren. Los hombres odian la pasión, odian toda gran pasión. Henry Cameron se equivocó, él amaba su trabajo. Esa era la causa por la cual luchaba, y esa fue la razón por la cual se perdió. La gente decía que nunca supo que había perdido. Si él lo supo, jamás les permitió verlo. Cuando sus clientes resultaban más raros, sus modales con ellos se hicieron más altaneros. Cuando menor era el prestigio de su nombre, más arrogante era el sonido de su voz. Había tenido un astuto empresario, un hombrecillo de hierro, de suaves maneras, que se achicaba siempre y que en los días de gloria soportaba tranquilamente las tormentas del carácter de Cameron y le traía a los clientes. Cameron nos insultaba, pero el hombrecillo hacía que aceptasen y los clientes volvían. El hombrecillo murió. Cameron nunca había sabido cómo tratar a la gente. No le importaba, como no le importaba su propia vida, solo le interesaban los edificios. Nunca había aprendido a dar explicaciones, solamente sabía dar órdenes. Nunca había agradado, solo había sido temido. Ya nadie le temía. Se le permitió vivir. Vivir para aborrecer las calles de la ciudad que había soñado reedificar. Vivía para sentarse frente al escritorio, su oficina vacía y esperar, inmóvil, sin hacer nada. Vivía para leer en un diario bien intencionado una referencia al difunto Henry Cameron. Vivía para beber tranquilo, firme y terriblemente durante días y noches seguidos,
para oír decir a los que lo habían conducido a esa situación, cuando su nombre era mencionado para algún trabajo, Cameron? Yo diría que no. Bebe como un pez. Esa es la causa por la cual nunca consiguió un solo trabajo. Vivía para mudarse de las oficinas que ocupaban 3 pisos de un famoso edificio a otro de una calle donde eran más baratos, después a un lugar más lejos, en la parte baja de la ciudad, después a 3 habitaciones que daban a una tronera cerca de Battery. Eligió esas habitaciones porque, apoyando su rostro contra las ventanas de la oficina, podía ver, sobre una pared de ladrillos, la parte superior del edificio, Dana. Howard Rourke miró al edificio, Dana, a través de las ventanas, deteniéndose en cada descanso de la escalera conforme subía sus 6 tramos para ir a la oficina de Henry Cameron, pues el ascensor no funcionaba. La escalera había sido pintada hacía mucho de un color verde sucio. Un poco de pintura quedaba y crujía en parches desmenuzados bajo la suela de los zapatos. Rourke subió rápidamente, como si tuviese una cita. Llevaba una cartera con sus dibujos debajo del brazo y fijaba los ojos en el edificio, Dana. Tropezó con un hombre que bajaba la escalera, cosa que le había ocurrido a menudo en los últimos días, porque iba caminando por las calles de la ciudad con la cabeza vuelta sin preocuparse de otra cosa que de los edificios de Nueva York. En la oscura antecámara de Cameron había un escritorio con un teléfono y una máquina de escribir. El esqueleto de un hombre de cabellos grises estaba sentado al escritorio, en mangas de camisa, con un par de tirantes flojos. Estaba escribiendo a máquina, atentamente, descripciones de un plano. Escribía con 2 dedos, pero con increíble rapidez. La luz de una débil lamparita formaba una mancha amarilla en su espalda, donde la camisa, húmeda, se pegaba a los omóplatos. El hombre levantó atentamente la cabeza con dolor que entró. Lo miró, no dijo nada, y esperó, con los ojos fatigados, sin preguntarle nada, indiferente. «Quisiera ver al señor Cameron», dijo Rourke. «¿De veras?», contestó el hombre sin desafío, sin ofensa, sin intención. «¿Para qué?». «Por un empleo». «¿Qué empleo?». «Dibujante». El hombre se quedó mirándolo con la vista perdida. Era una petición que hacía tiempo no había oído. Se levantó al fin sin pronunciar palabra y entró por una puerta que estaba detrás de él. La dejó entreabierta y Rourke le oía hablar en voz baja. «Señor Cameron, ahí hay una persona que dice que busca un empleo aquí». Después contestó una voz fuerte, clara, varonil. «¿Qué quiere ese idiota?». «Échelo». «Espere, hágalo entrar». El viejo volvió, dejó abierta la puerta e indicó con la cabeza en silencio. Rourke entró y cerró la puerta tras sí. Henry Cameron estaba sentado al final de una habitación larga y desnuda. Estaba inclinado hacia adelante, los antebrazos sobre la mesa y las manos juntas. El cabello y la barba eran negros como el carbón, con gruesos hilos blancos. Los músculos de su cuello, corto y grueso, se combaban como si fueran sogas. Tenía una camisa blanca, con las mangas subidas, los brazos, desnudos, eran recios, fuertes y tostados. La carne de su ancho rostro estaba rígida, como si se hubiese envejecido por compresión. Sus ojos eran oscuros, jóvenes, vivos. Rourke permaneció en el umbral y los 2 hombres se miraron a través de la larga habitación. La luz que venía de la tronera era gris y el polvo que había sobre la mesa de dibujar, sobre los pocos legajos verdes,
Da la impresión de que hubiera cristales cubiertos de pelusa que hubiese depositado la luz. Colgando en la pared, entre las ventanas, Rourke vio un cuadro, el único que había en la habitación. Era el dibujo de un rascacielos que nunca había sido levantado. Los ojos de Rourke se posaron en el dibujo. Anduvo por la oficina, se detuvo ante el cuadro y se quedó mirándolo. Los ojos de Cameron nos seguían, con una mirada fuerte, como una aguja delgada, sostenida fuertemente a un extremo, describiendo un lento círculo, cuyo centro traspasaba el cuerpo de Rourke, sujetándolo firmemente. Cameron miraba aquellos vellos anaranjados, las manos colgantes, los dedos curvados, ligeramente, sobre el rollo que sostenía con las palmas, olvidados, no en un ademán sino en la insinuación de un ademán de pedir o asir algo. Bueno, dijo Cameron al fin. ¿Ha venido usted a verme o a mirar cuadros? Rourke se volvió. A ambas cosas, contestó. Avanzó hacia el escritorio. La gente siempre perdía el sentido de su existencia en presencia de Rourke, pero Cameron sintió al punto que nunca había sido tan real como en presencia de los ojos que lo estaban mirando. ¿Qué desea? Dijo Cameron bruscamente. Quisiera trabajar con usted, contestó tranquilamente. La voz había dicho, quisiera trabajar con usted, pero el tono con que lo dijo quería decir, voy a trabajar con usted. ¿Va a trabajar para mí? Dijo Cameron sin darse cuenta que había contestado la frase no pronunciada. ¿Qué le ocurre? Ninguno de los colegas más importantes y mejores lo quieren tomar. ¿No es cierto? No me he dirigido a ningún otro. ¿Por qué no? ¿Cree que este es el lugar más fácil para empezar? ¿Piensa que cualquiera puede andar por aquí sin molestias? ¿Sabe usted quién soy yo? Sí, y esa es la razón por la cual he venido. ¿Quién no mandó? Nadie. ¿Por qué diablos me eligió a mí? Creo que usted lo sabe. ¿Qué infernal atrevimiento le hace suponer que yo lo necesito? ¿Cree que yo me hallo en tanto apuro y que he abierto las puertas de par en par para que cualquier vagabundo me haga el honor de entrar? El viejo Cameron, se habrá dicho usted, es un ex hombre, un borracho. Continúe, se ha dicho eso, un ebrio fracasado que no puede ser exigente. ¿No es así? Continúe, contésteme. Contésteme, condenado. ¿Qué está mirando? Continúe. Niéguelo. No es necesario. ¿Dónde ha trabajado antes? Precisamente voy a empezar a trabajar. ¿Qué ha hecho hasta ahora? He estado 3 años en Stanton. Ah. El caballero era demasiado haragán para terminar. He sido expulsado. Grande. Cameron golpeó la mesa con el puño y se echó a reír. Espléndido. Como no servía en el nido de piojos de Stanton, quiere trabajar con Henry Cameron. Ha decidido que este es el lugar de los desperdicios. ¿Por qué lo han echado a puntapiés? ¿Bebías? ¿Mujeres? ¿Qué? Por esto, dijo, extendiendo sus dibujos. Cameron miró el primer dibujo, luego otro y siguió mirándolos hasta el último. Rourke sentía el susurro del papel conforme Cameron deslizaba un pliego después de otro. Después Cameron levantó la cabeza. Siéntese, dijo. Rourke obedeció. Cameron lo miró fijamente mientras sus grandes dedos tabaleaban sobre la pila de dibujos. De manera que usted cree que son buenos. Bien, son muy malos. Esto es indecible. Es un crimen. Mire, y le alargó un dibujo a la cara de Rourke. Mire esto.
¿Cuál era su idea, por Dios? ¿Qué lo decidió huecar este plano aquí? Quería hermosearlo porque tenía algo que juntar. ¿Quién se cree que es usted? Ray Francon, ¿acaso? Mire este edificio, tonto. Tenía una idea magnífica y no supo qué hacer con ella. Tropieza con una cosa magnífica y la echa a perder. ¿Se da cuenta de todo lo que tiene que aprender? Sí, por eso estoy aquí. Mire esto, yo hubiera deseado serlo a su edad. Pero, ¿por qué lo ha chapuceado? ¿Se imagina lo que yo hubiese hecho con esto? Mire, al diablo con sus escaleras, al diablo con sus cuartos para las calderas. Habló furiosamente largo tiempo. Blasfemó. No encontró un solo boceto que le satisficiera. Pero O'Rourke se daba cuenta de que hablaba como si se tratase de edificios que estaban en construcción. Dejó a un lado los dibujos, colocó el puño sobre ellos y preguntó bruscamente: ¿cuándo decidió ser arquitecto? Cuando tenía 10 años. A esa edad nadie sabe lo que quiere, y quizá nunca se sepa. Usted es un mentiroso. ¿Yo? No me mire así, fijamente. ¿No puede mirar alguna otra cosa? ¿Por qué decidió ser arquitecto? Porque quiero esta tierra, porque es todo lo que amo. No me gusta el aspecto que tienen las cosas en la tierra. Quiero cambiarlas. ¿Para quién? Para mí mismo. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Dónde oyó todo eso? En ninguna parte. Nadie habla así a los 22 años. Usted es una normal. Probablemente. No se lo digo como un cumplido. Tampoco lo tomé así. ¿Tiene familia? No. ¿Trabajo para poder estudiar? Sí. ¿En qué? En trabajos de edificación. ¿Cuánto dinero le queda? $17.30. ¿Cuándo llegó a Nueva York? Ayer. Cameron contempló la pila blanca que tenía bajo su mano. Váyase al diablo, dijo Cameron suavemente. Váyase al diablo, rugió de pronto, inclinándose hacia adelante. Yo no le he pedido que viniera aquí, no necesito ningún dibujante. No hay aquí nada que dibujar. No tengo suficiente trabajo para mantenerme a mí mismo y a mis hombres, sin tener que recurrir a la misión Bávare. No quiero que ningún loco visionario se muera de hambre a mi lado. No quiero esa responsabilidad. No la he buscado. No quiero verla nuevamente. He terminado con ella hace muchos años. Soy perfectamente feliz con los raros boalicones que tengo aquí, que nunca han tenido ni tendrán nada, sin que eso les importe. Eso es todo lo que quiero. ¿Por qué ha venido aquí? Viniendo, empieza por arruinarse a sí mismo. ¿Lo sabe, no es así? Y yo le ayudaré a arruinarse. No quiero verlo. No me agrada. No me gusta su cara. Parece un egoísta insoportable. Es un impertinente. Está demasiado seguro de sí mismo. 20 años atrás lo hubiese echado trompicones con el mayor gusto. Venga a trabajar mañana por la mañana, a las 9 en punto. Bien, dijo O'Rourke, levantándose. $15 por semana es todo lo que puedo pagar. Bien. Usted es un loco de remate. Debería haber ido a otra parte. Lo mataré si va a otra parte. ¿Cómo se llama? Howard Rourke. Si llega tarde, lo echaré. Bien. Rourke tendió su mano hacia los dibujos. Deje esto aquí. Ahora váyase.